Vamos a ir a la palabra de Dios y por favor le pido que abra su Biblia en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 y vamos a leer el versículo 45 al 47 y después vamos a continuar en Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Mateo 24, 45. Hoy vamos a ver, el tema de hoy es la fidelidad que transforma. Diga conmigo, la fidelidad transforma. Mateo capítulo 24, verso 45 al 47. Dice la palabra de Dios así: ¿Quién es pues siervo fiel y prudente, el cual puso el Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahora vaya a Mateo capítulo 25, verso 14. Mateo 25, 14, ¿lo tiene ahí? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, diga conmigo, mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo tanto tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y venido yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cierre un momento sus ojos y oremos. Y levante su mano derecha. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por tu palabra. Y oramos, Señor, para que tu palabra venga con una revelación profunda, Señor. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento. Señor, que toda escama que el Dios de este mundo ha puesto para que no resplandezca la luz del Evangelio, oramos para que caiga en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Señor, para que tú arrojes luz, Señor, de tu palabra. Y aunque es una escritura, un pasaje que conocemos muy bien, oramos para que tú traigas una revelación para nosotros en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, que tú nos hables las cosas que necesitamos aprender y que nos recuerdes lo que tú ya nos has hablado, Señor. Oramos para que a partir de hoy comience un tiempo nuevo, Señor, sobre la vida de tus hijos, Señor.
Declaro que toda distracción se va de este lugar, cansancio, dolor, se va en el nombre de Jesús ahora. Y declaro libertad en los cuerpos, libertad en la mente. Y declaramos una atmósfera de tu presencia, una atmósfera de fe, una atmósfera de milagros, de revelación, Señor. Envuélvenos. Sí, repite conmigo: Espíritu Santo, envuélveme. Envuélveme, Espíritu Santo, en una gloria mayor, porque la gloria postrera siempre es mayor que la primera. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Muchas personas piensan que ser fiel significa solo esperar sin hacer nada. Permanecen quietos, pero como si la fidelidad fuera simplemente no moverse del lugar en el que están. A veces confundimos fidelidad con pasividad, o confundimos ser fiel con permanecer en ese lugar donde estamos, y creemos que por estar ahí ya somos fieles. Creen que por estar presentes durante años están cumpliendo con ser fieles. Sin embargo, hay quienes pasan, por ejemplo, 50 años casados en un matrimonio, pero nunca realmente fueron fieles a su pareja, ni el hombre ni la mujer. Y a veces nunca fueron fieles a sus hijos, aunque permanecieron casados toda la vida, o nunca se divorciaron, pero nunca fueron fieles. Otros pueden pasar toda su vida asistiendo a la misma iglesia, pero nunca fueron fieles con Dios. Algunos sirven en algún ministerio, pero nunca aprendieron lo que significa realmente, verdaderamente ser fiel al servicio del Señor. Y piensa que porque estoy ahí y estoy haciendo algo, soy fiel. Pero la fidelidad es mucho más que eso. Y Dios le hace un llamado a su pueblo y dice: ser fieles como yo soy fiel. Diga conmigo: Dios es fiel. Y Dios está esperando que nosotros aprendamos a ser fieles, porque la fidelidad es algo que se aprende. No es algo que nosotros nacemos con la fidelidad. Todo lo contrario, a ser fiel se aprende. Y cuando nosotros no somos fieles, es muy difícil que nosotros podamos disfrutar de toda la bendición que el Señor tiene para nosotros. Esto lo vemos, por ejemplo, claramente en esta parábola que el Señor dio con el siervo que recibió un talento. Uno recibió 5, otro recibió 3, otro 2, pero uno recibió un talento, y a cada uno Dios le dio conforme a su fidelidad. Diga conmigo: fidelidad. No es cierto, no dice eso. Lea la Biblia, ¿qué dice? Capacidad, dice la palabra. Entonces lo que Dios repartió, no repartió conforme a la fidelidad, sino conforme a la capacidad de cada uno. Y el que había recibido un talento, dice la palabra, ese talento que recibió fue y cavó en tierra y lo tapó y lo escondió durante mucho tiempo. Aunque él, al igual que todos los siervos que el Señor llamó para entregarle sus bienes, esperó durante mucho tiempo que su Señor regresara. Diga conmigo: mucho tiempo. No, dígalo fuerte: mucho tiempo. Otra vez: esperó. Dígalo fuerte: esperó mucho tiempo. Todos esperaron mucho tiempo. Y cuando llegó el momento de rendir cuentas, el Señor los llamó a todos. Pero este hombre que había recibido un talento y que fue y lo enterró en la tierra, cuando el Señor arregló cuentas con él, solamente demostró la actitud que él tenía delante de lo que Dios le había confiado. Y el Señor juzga a este hombre, y la manera que lo juzga llega a una conclusión o a un dictamen, y le dice que es un siervo malo y un siervo negligente. Es un siervo malo y un siervo negligente. Y también le dice que esa actitud, porque dice: el reino de los cielos es semejante a esto. Y le dice: siervo malo y negligente. Y algo que le dice:
también le dice siervo inútil. ¿Siervo qué? Inútil. Entonces, ser capaz y tener capacidad, o ser incapaz o ser inútil, improductivo en el reino de Dios, no tiene que ver con la capacidad que tenemos, sino con la fidelidad que tenemos con las cosas que Dios nos ha entregado. Y lo que es más, le dice tomarlo y echarlo fuera, porque ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Es decir, que personas que no son fieles no tienen cabida en el reino de Dios. Note que no estoy hablando en una congregación en la iglesia, estoy hablando del reino de Dios, porque Dios es fiel y Dios está esperando que nosotros seamos fieles. Y la única manera de nosotros poder ver cosas grandes y cosas mayores es que nosotros aprendamos lo que es la fidelidad y vivamos y caminemos en fidelidad. Amén. Entonces, aunque este siervo recibió un talento, no aprovechó nada de lo que el Señor le había dado. No basta con quedarnos esperando. La verdadera fidelidad implica actuar y aprovechar lo que Dios nos ha dado. Entonces este hombre realmente no perdió nada. ¿Te das cuenta cuánto recibió? Un talento. Él no perdió nada, pero él cavó en tierra, lo escondió y no produjo absolutamente nada. Entonces la fidelidad no se trata de permanecer, porque él, igual que todos, esperó mucho tiempo a que regresara el Señor, pero él esperó de una manera pasiva y sin hacer absolutamente nada. Le entregó, y cuando habla, dice, le entregó sus bienes, le entregó capacidad, confió en él. Pero aunque permaneció mucho tiempo, él nunca fue fiel. Por eso le dijo siervo malo y negligente, siervo inútil. Entonces nos damos cuenta que podemos permanecer mucho tiempo. Por eso tenemos que aprender lo que es fidelidad, porque tú puedes pasar mucho tiempo casado o con ese negocio o dentro de la iglesia o sirviendo a Dios, pero si tú no aprendes lo que es la fidelidad, nunca vas a ser productivo en el reino de Dios y nunca vas a caminar en la bendición de Dios. Entonces, caminar en fidelidad, en la verdadera fidelidad, implica actuar y aprovechar todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que Dios nos ha confiado. Hay que aprender a ser fiel en lo poco. Di conmigo, en lo poco. En Lucas capítulo 16, verso 10, búsquelo ahí. Lucas 10, 16, y anótelo. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo muy poco es injusto o es infiel, también en lo más será injusto. Cuando el Señor repartió los bienes a cada uno, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3, a otro 2 y a otro 1. Cuando el Señor le dio los talentos y le confió sus bienes, no le dio los talentos porque era todo lo que iban a recibir de parte de Él. Esos talentos solamente eran para probar su corazón y probar su carácter. Diga conmigo, su corazón y su carácter. La fidelidad habla de nuestro carácter, y lo que el Señor estaba probando era el carácter, porque cuando viene y arregla cuentas, le dice: aquí está, Señor, me entregaste 5 talentos y aquí está, he ganado otros 5 talentos sobre lo que tú me entregaste. Y le dice: buen siervo y fiel. Dice: sobre poco has sido fiel, sobre poco has sido fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Muchos están esperando algo más en su vida. Están esperando cosas. ¿Cuántos esperan cosas grandes? ¿Cuántos están orando por cosas grandes? ¿Cuántos están creyendo y visualizando las cosas grandes? Bueno, el Señor, cuando quiere usar a una persona en cosas grandes, no busca en personas que tienen cosas grandes, sino está buscando en personas que cuidan, que aprovechan, que multiplican y que ganan con lo muy poco que les ha sido entregado. Porque el Señor dice: si no aprenden a ser fieles en lo poco y en lo poquito que se te confía, no eres fiel, no vas a ser fiel cuando Dios te dé lo mucho.
Y entonces por eso las grandes cosas no vienen muchas veces y las estamos esperando y no se presentan, porque no hemos aprendido a cuidar, a ser fiel, a multiplicar, a ganar, a usar los dones, el talento, la capacidad, los bienes materiales que Dios nos ha dado. Y decimos, es que es muy poco. Bueno, usa y trabaja con lo que Dios te ha dado, y cuando eres fiel, entonces Dios te va a entregar lo que es más. Dijo, entréguele otros 5 talentos. Dijo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ahora quiero que notes que cuando el Señor hace juicio sobre aquel que fue injusto, un siervo malo y negligente, entonces dijo, quítele el talento que tiene y entréguenselo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será quitado. Dice, aún lo que tiene le será quitado y se le dará al que tiene más. ¿Quién es el que tiene más? El que realmente está aprovechando y trabajando y usando lo que Dios le entrega. Pero aquellos que no son fieles, entonces lo van a perder todo, hoy, mañana, o el día que el Señor venga a hacer cuentas. Puede ser mañana, puede ser la próxima semana, puede ser el próximo año o en la venida del Señor, pero lo seguro es que el Señor nos va a rendir cuentas. Muchos en su trabajo cada año reciben una evaluación y dependiendo en esa evaluación es que reciben un aumento de salario. ¿Entienden lo que le digo? Y entonces valoran o revisan muchas cosas, y de acuerdo a su productividad, a su trabajo, su dedicación, su puntualidad, es entonces el aumento que le dan, y cada año lo hacen. Bueno, el Señor esa multiplicación no va a venir cuando nosotros estemos en la presencia. El Señor periódicamente viene a nuestra vida a ver qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha entregado. Y por eso cuando nosotros somos fieles, el Señor nos entrega las cosas que son mayores y más grandes. Pero cuando el Señor viene y arregla cuentas y no hemos sido fieles, entonces perdemos lo poco que tenemos. Amén. Entonces Dios espera que seamos constantes y comprometidos, no solamente ser asistentes pasivos. Imagínate en tu familia y en tu matrimonio o en la crianza con tus hijos. Dios espera fidelidad, porque la fidelidad es el carácter de un hijo de Dios. Y no puedes decir, bueno, yo aquí estoy en la casa y soy el papá y bueno, aquí estoy y no me he ido y no me voy de la casa. Bueno, pero eso no quiere decir que tú estés comprometido con tus hijos, que tú estés comprometido con tu matrimonio, que estés comprometido con tu familia, porque la fidelidad, por eso una persona que no es fiel no se compromete, porque la fidelidad conlleva compromiso. Diga conmigo, compromiso. Y la fidelidad te lleva a comprometerte en la causa en la cual Dios te está poniendo, a comprometerte en una familia. Hay jóvenes que no se comprometen porque no son fieles, porque no han aprendido lo que es la fidelidad. Por otro lado, el mundo te enseña que fidelidad es en aquello que te gusta y aquello que estás apasionado. Y esto me gusta y esto me apasiona y yo quiero hacer y quiero vivir esto. Pero la realidad es que la fidelidad que el mundo enseña cambia. La fidelidad se muda cuando cambian los intereses en una persona. En un matrimonio, imagínate, se casan. Amor, te voy a ser fiel toda la vida, te amo, chiquita preciosa, yo no tengo ojos para nadie más. Pero empiezan problemas, situaciones, el amor comienza a enfriarse, la relación comienza a enfriarse, y como ya siente que no la ama de la misma manera, y en el trabajo, en la calle, en el gimnasio conoce a alguien que le mueve el tapete, decimos los mexicanos, que le llama la atención, y entonces siente y empieza a sentir como que aquella mujer le interesa más, y como ahora sus intereses se muda la fidelidad, y así es la fidelidad que el mundo enseña. Y entonces constantemente nos damos cuenta que vivimos en las emociones y en los sentimientos.
Y hoy empezamos y emprendemos algo, y si los sentimientos y las emociones cambian, entonces decimos, ya no me siento igual. Ya es que antes sentía la pasión, ahora no la siento. Ahora como que quiero hacer otra cosa. Momento. Pero la fidelidad no se trata de eso. La fidelidad se trata de permanecer fiel y firme, constante en lo que Dios te ha dicho que hagas, independientemente de cómo te sientas. Yo quiero que pienses en algo. Dice la palabra que el Señor regresó después de mucho tiempo. Di conmigo, mucho tiempo. En ese tiempo pasaron muchas cosas. ¿Cuánta adversidad pasaron estos siervos? ¿Cuántos problemas pasaron? Tal vez en los negocios, en la empresa, en su familia, en el diario vivir. ¿Cuántas situaciones? Tal vez enfermedad, tal vez sin sabores de la vida, situaciones difíciles, pero ellos permanecieron, esperaron, haciendo lo que el Señor les dijo que hicieran, independientemente si la emoción se les termina. Y hay muchos que viven por emociones. Hoy me voy a casar y me quiero casar, la amo, no me importa nada, no me importa lo que me digan mis padres, no me importa lo que diga Dios, lo que opine el pastor, no me importa nada, yo me caso, pero una pasión tremenda. Unos meses, un año, 2 años, ahora la pasión se va enfriando y se empieza a convertir en costumbre, y entonces dice, no, ya aquí como que no me siento. Y si ya no sentimos amor y ya no sentimos la chispa, como si fuera pila de carro, ya no sentimos la chispa. Y otros dicen, ya no siento las vibras, y otros más que andan más descalabrados, dice, ya no siento las buenas vibras, ya no siento eso. Y como ya no lo siento, pues entonces ¿para qué permanecemos aquí? ¿Para qué nos lastimamos? ¿Para qué perdemos el tiempo? Momento. La vida y lo que Dios te entrega no es por sentimientos o emociones, porque la pasión, la fuerza puede ir y disminuir, porque hay muchas cosas que pasan en nuestra vida. Pero tú no puedes tomar y soltar, casarte, agarrar un trabajo y soltarlo, entrar a estudiar una carrera 2 años y entonces no, como que ya no me gustó, dice, y entonces lo suelta, pierde 2 años de su vida y se agarra otra cosa, estudiar otra cosa. Y hay gente que tiene toda clase de diplomas, otros que tienen toda clase de licencias. Tienen licencia de manejo, licencia de contratista, licencia para todo tipo de licencias, pero ninguna licencia usa, porque viven las emociones. Hoy se levanta y se quiere comer el mundo y dice, esto lo voy a hacer, y después lo bota y después dice, no, quiero hacer otra cosa. Pero la fidelidad no se trata de cómo te sientes. La fidelidad no cambia si las circunstancias en tu vida cambian. Tenemos esto, por ejemplo, un matrimonio que se casó y Dios no lo quiera, solamente es un ejemplo. Imagínese que tiene un accidente, pierde una mano o las 2 manos, y ¿qué va a decir? No, ya no está como cuando fuimos al altar, y ya lo cambio por uno que esté completo. La fidelidad no se trata de las situaciones, no se trata de las situaciones que están pasando a tu alrededor, se trata de la actitud de tu corazón, y se trata del carácter. Y el problema por el cual muchos hijos de Dios no ven las cosas grandes en su vida es la falta de carácter. El problema no es el patrón, el negocio, el trabajo. El problema es la falta de carácter, que no eres fiel con lo que Dios te ha entregado. Es que yo estoy esperando y estoy en un trabajo donde no me valoran. Sé fiel, porque cuando tú no eres fiel en lo poco, en lo pequeño, ganando poco, nadie te va a dar la oportunidad para las cosas grandes, porque los mejores salarios, los mejores contratos vienen cuando tú aprendes a permanecer en lo que es poco y tu fidelidad se mantiene ahí. Imagínese usted, hace un contrato, es un contratista, un negocio, y hace un contrato, y entonces queda con la persona en hacer un pequeño trabajo, no sé, algo pequeño,
y le dice: tal día, tal hora voy a estar ahí. Pero de pronto le sale algo mayor, y entonces le dice a la persona del contrato pequeño, el trabajito pequeño, y le dice: no, ¿sabes qué? No voy a ir. O simplemente ya no va, no llama, no se para por ahí, porque le salió algo más grande. Pero le sale algo más grande que no le bendice, porque cuando no eres fiel en lo poco, porque eso se llama carácter, eso se llama fidelidad. Y cuando tú no aprendes a ser fiel, ser responsable, ser trabajador en lo que Dios te ha entregado, ¿cómo Dios te va a entregar y vas a tener la capacidad de poder hacer las cosas grandes? No haces las cosas pequeñas, y cuando quieres tomar las cosas grandes no sabes cómo hacerlo, porque no tienes la capacidad. Porque la capacidad Dios te la da cuando tú eres fiel en lo poco. Entonces Dios te da capacidad para cosas mucho más grandes. Pero la capacidad viene cuando tú aprendes a ser fiel en las cosas pequeñas y a permanecer y a cuidar. Diga conmigo: cuidar fielmente. Entonces es que estás siendo probado por Dios. Dios te prueba en las cosas pequeñas. No siempre vas a vivir en las cosas pequeñas, pero si no pasas la prueba en las cosas pequeñas, nunca vas a ver las cosas grandes en tu vida. Entonces, ser fiel es una decisión diaria, una vida de obediencia y servicio, sin importar las circunstancias ni el tiempo que pase. Hay personas, por ejemplo, que dicen, están sirviendo y dicen: no, es que como que siento que ya mi tiempo terminó aquí y ya no me siento igual, ya no siento la pasión que sentí antes, yo ya no quiero hacer esto. Bueno, entonces, ¿haces las cosas por cómo te sientes? ¿Y quién es de que determina el tiempo que tienes que estar? ¿Eres tú o es Dios? Aún hay gente que dice: oh, es que yo siento que ya mi tiempo en esta congregación ya se terminó, y se van a otro lugar. Y no aprenden a ser fieles ni aquí ni en otro lugar, porque la fidelidad se trata de carácter y se trata del corazón. Y hay personas que como se sienten, hoy sirven y mañana no, y no son fieles. Hoy empiezan a servir y dicen: es que yo quiero hacer esto, trabajar en eso, y se mueven en emociones. Y no, es que me siento y yo siento la pasión y siento el corazón y que mi corazón está ahí. No, aprende a ser fiel. Ponga atención en esto. Aprende a permanecer y a ser fiel aún en las cosas que no te gustan, en las cosas que no sientes la pasión, en las cosas que no sientes ese sentimiento que te mueve y que vibra. Porque el justo no vive por pasiones o por sentir o el vibrar, cómo me siento y cómo me emociono. El justo vive por la fe y por cuidar en las cosas que, aunque a ti no te gustan tal vez, y estás cansado. Di conmigo: cansado. Hace tanto tiempo que estoy haciendo esto, yo ya quiero hacer otra cosa. Bueno, si las puertas no se te abren, es porque tal vez no has aprendido a hacer bien las cosas en el lugar que estás. Y muchos hoy sirven en un ministerio, otros en otro, aquí y allá, pero no sirven porque el Señor los esté moviendo, sino porque se están moviendo en sus emociones. O es que yo lo voy a hacer cuando yo siente, y ahorita siento, y si mañana ya no sientes, ya no lo haces. Eso se llama infidelidad, eso se llama falta de carácter, porque no hacemos las cosas como me siento. La palabra dijo: bástate mi gracia. El apóstol Pablo dice: bástate mi gracia. Dios le dijo: porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Pablo estaba enfermo, Pablo estaba sufriendo, Pablo estaba débil, Pablo no se sentía con la pasión para predicar, Pablo no sentía que su cuerpo no lo soportaba para poder llevar el evangelio. Pero el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Y cuando tú, en medio de la debilidad que estás pasando, en medio de la enfermedad, en medio del desánimo, tú permaneces fiel, es donde el poder de Dios se manifiesta. Y cuando nos movemos por emociones, nunca vamos a ver las cosas grandes.
Nunca vamos a ver cosas mayores en nuestra vida, porque las cosas mayores solamente son para los que son probados y aprobados en la materia que se llama fidelidad. Por eso la fidelidad cambia y transforma tu vida, y transforma tu entorno, y transforma tus generaciones, porque solamente el que es fiel va a ver cosas grandes en su vida. Amén. Denle un aplauso al Señor. Jesús utiliza dos palabras claras para describir al siervo malo. Dice siervo malo y negligente. Cuando dice malo se refiere a alguien que, lejos de tener buenos valores o principios, actúa de una manera incorrecta, con una mala actitud y sin interés por hacer el bien. Escuche esto: sin interés de hacer el bien. Es como cuando una persona decide ignorar lo que es correcto. Sabe lo que es correcto, pero sabiendo lo que es correcto no lo hace. Es negligente y elige hacer lo contrario. La otra palabra que usa es negligencia. ¿Sabe qué quiere decir la palabra negligencia? No solamente es no hacer. La palabra negligencia se traduce literalmente como una persona floja y perezosa. Entonces, cuando le dijo siervo malo y negligente, no le dijo, no es que no tengas la capacidad, es que eres flojo. Y te voy a quitar las cosas, te voy a quitar lo que tienes y se lo voy a dar al que tiene más, porque aquel que tiene más sabe trabajar y aunque esté cansado le echa ganas, pero él sigue trabajando con lo que se le ha confiado. Pero tú eres una persona floja, eres una persona perezosa, y a Dios no le gusta la gente floja. No. Muchos quieren servir a Dios y ver cosas grandes y multitudes. Señor, úsame en las multitudes. Pero Dios no está buscando en la fila del desempleo a ver quién está sin hacer nada, a ver el que no tiene, el que es flojo, el que no quiere trabajar, el que no quiere hacer. Y hay jóvenes, por ejemplo, que dicen: oh, yo quiero servir a Dios y tengo un llamado, pero lo que no quieren es trabajar, y están en un trabajo y llegan tarde, o avisan no voy a ir, o ni siquiera avisan y los corren. Y después dice: pastor, ore por mí porque el diablo me quitó ese trabajo. No blasfemes, no fue el diablo, fue tu falta de carácter, tu flojera, tu irresponsabilidad. Hay quien sabe trabajar y hacer un buen trabajo, pero no lo hace porque es flojo. Y siendo flojo nunca vas a ver cosas mayores. Hay quien tiene tanta capacidad, diga conmigo capacidad. Tiene tantos dones, tanta capacidad, pero no la usa la capacidad porque es flojo, porque es perezoso, porque le gustan las cosas sencillitas. No, eso es muy pesado, es muy cansado. Parece que nacieron cansados, nacieron no sé, con una flojera, y le arrastran los y son personas muy capaces, muy inteligentes, pero no quieren hacer las cosas. No quieren levantarse temprano, no quieren esforzarse, no quieren usar lo que Dios les ha dado. Y sabes una cosa, que la falta de capacidad es porque no usas lo poco que Dios te ha dado. Cuando tú comiences a usar lo poco que tienes, te vas a impresionar de las cosas grandes y poderosas que Dios puede hacer a través de tu vida, pero no lo conoces y ni siquiera lo crees y ni siquiera lo visualizas, porque porque eres flojo y perezoso y no haces nada con lo que tienes. Todo mundo quiere ser TikToker porque es flojo, no quiere trabajar y dice: me hago un video y me hago millonario. ¿Ah? Porque todos están buscando la manera de cómo no ser productivos, no trabajar y vivir teniendo las cosas. Eso es un sueño, es una falacia, es algo pasajero, algo que es moda. Hoy lo ves y TikTok no lo vas a ver mañana. YouTube ya no lo vas a ver mañana. Y si tú estás esperando y estás soñando con vivir de YouTube, de ser TikToker y de ser, el día de mañana no lo vas a ver, porque todas estas cosas desaparecerán, dice la palabra. Pero solamente hay algo que no pasará, y es su palabra. Y aquellos que permanecen fieles permanecen donde el Señor está.
En esta parábola Jesús no solo no deja espacio para medias tintas. ¿Entiende esta expresión? No deja espacio para puntos medios. No existe el más fiel o el menos infiel, o el que es casi cumplidor, casi, pero no, casi cumple, pero no cumple. Aquí no hay de dos. Está el que tenía 5, 3, 2 talentos, y a todos Dios les dijo: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Le dijo al el que ganó 5, le dijo al que ganó 3, y al que ganó 2 le dijo lo mismo. Diga conmigo: buen siervo y fiel, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces la fidelidad no es por la capacidad, la fidelidad es carácter. Y entonces cuando nosotros no deja puntos intermedios, o eres fiel o eres perezoso y negligente. Lo repito: o eres fiel y trabajas, pero no hay puntos intermedios. No hay, es que yo casi. No, yo no me quiero meter con todo, no me quiero comprometer. Hay gente que dice: no, es que yo no me quiero comprometer. Pero Jesús sí se comprometió por ti en la cruz del Calvario. Y tú quieres todo el fruto de la bendición, y quieres el fruto de la justicia que es en Cristo Jesús, y quieres la herencia, pero no te quieres comprometer. Y fidelidad es compromiso, lo dije. Y Dios es fiel con los que son fieles. Pero si nosotros no queremos comprometernos, nunca vamos a caminar en fidelidad. Y si tú quieres ver cosas grandes, tienes que comprometerte. Muchos están buscando esposa, pero no son comprometidos. ¿Entiende lo que le digo? Son flojos, no trabajan, no hacen, no sirven. Hombres y mujeres. Sí, porque las mujeres ya están. Hay mujeres que también son muy flojas. No trabajan. Tienen tanta capacidad, tanta sabiduría, tantas habilidades, y las tienen enterradas bajo tierra y no hacen nada con lo que tienen. Y después dicen: Señor, ¿por qué no tengo? Señor, ¿por qué no recibo? Porque no usas lo que tienes, porque solamente haces lo necesario para subsistir, para seguir viviendo, pero nunca te esfuerzas. Quieres que todo te llegue ahí. Es que quieres un marido que te mantenga, quieres un hombre que te pague las cuentas. Y ahí es que yo vivo así porque aquella tiene marido, yo no tengo marido, pero Dios es tu marido. Y Dios es quien te sustenta. Y si tú haces, y si tú trabajas, y si eres y usas lo que Dios te ha dado, Dios te va a bendecir y te va a multiplicar más que la que tiene marido. Porque tienes que saber que la bendición viene de Dios cuando nosotros somos fieles. Amén. Así confirma la Biblia en Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿Sabe por qué le dijo siervo malo, malvado? Otra traducción dice siervo perverso. 4 o 5 traducciones diferentes dicen siervo perverso, perversidad. Pero ¿sabe por qué hay perversidad en el corazón de un servidor? Porque sabe hacer lo bueno y no lo hace, y eso se convierte en pecado. Y cuando el pecado entra en el corazón, entra la perversidad. Y muchos viven cosas perversas. Muchos tienen pensamientos incorrectos, y todo viene de la falta de fidelidad. El que sabe hacer lo bueno, diga conmigo: el que sabe hacer lo bueno. Hay tantos ingenieros, tantos pastores y apóstoles en la iglesia. Esto se debería de hacer así, y mira, hermana, no la regó porque así. Sí saben hacer todo, pero nunca hacen nada. Y están los todólogos, ellos saben hacer todo y opinan de todo, pero no se comprometen en nada. Mire, yo le voy a decir cómo hacerlo. No necesitamos gente que diga cómo se tienen que hacer las cosas. Necesitamos gente que sea fiel, comprometida, que se dedique y que trabaje y que use lo que Dios le ha dado. Eso es lo que necesitamos. Amén, denle un aplauso al Señor. La fidelidad no se trata solo de esperar y estar ahí, sino de actuar con responsabilidad y con ganas, usando lo que Dios nos pone en nuestras manos conforme al propósito de Dios. Entonces,
No pienses que eres una persona fiel, porque no quiero que vivas engañado toda tu vida y pensando que fuiste fiel porque pasaste 40, 50, 60 años sentado en la iglesia diciendo que eres fiel. Eso no es ser fiel. Señor, yo fui todos los días de reunión, fui a la iglesia. ¿Y qué hiciste?, te dice el Señor. Porque el siervo negligente también esperó mucho tiempo, pero no hizo nada. La pregunta es: ¿qué estás haciendo tú? Al final, ser fiel es decidir cada día hacer lo correcto y esforzarnos sin caer en la flojera o en la indiferencia. ¿Alguna vez has sentido que no tienes ganas de venir a la iglesia? Yo sí. Si usted me pregunta a mí, pues la Biblia dice: la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y tú puedes no tener ganas de venir a la iglesia, pero eso no quiere decir que te vas a agarrar la flojera, la pereza, y te vas a quedar tirado en tu casa, porque ahí no vas a encontrar la bendición de Dios. Ahí el enemigo te va a atacar con todo. Porque los que son fieles están bajo la cobertura del Todopoderoso, pero los que son infieles están bajo la acechanza del enemigo. Lo siguiente que tenemos que poner atención es que dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con él. La fidelidad no es algo que sentimos solo un momento y después pasa. La fidelidad es algo que se prueba con el tiempo. Si tú quieres cosas pequeñas, las cosas pequeñas vienen rápido, pero las cosas grandes necesita tiempo de cocción, necesita tiempo donde tu corazón se ha preparado, donde tu carácter se ha preparado. Y entonces las cosas grandes necesitamos esperar, diga conmigo, mucho tiempo. Pero la verdad, esperar mucho tiempo es algo cansado. ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque no ves las cosas que le has creído a Dios? Las promesas que has creído, por las cuales estás trabajando, estás haciendo, y ya ha pasado mucho tiempo y no vemos el resultado, no vemos la bendición, no vemos las multitudes, no vemos la promesa de Dios cumplirse. Pero eso no depende de nosotros. Es el Señor el que hace las cosas, no nosotros. Y el Señor nos está preparando, porque cuando Él haga cosas grandes, tiene que haber personas con carácter para poder soportar y trabajar fielmente en la obra del Señor. Porque si el Señor te da las grandes cosas, o nos da las grandes cosas como ministerio, ¿quién va a trabajar? ¿Y quién es el que va a ser fiel? ¿Y quién es el que va cuando está cansado, cuando está enfermo, cuando no siente que puede? ¿Quién es el que va a enseñar esas almas? ¿Quién es el que los va a ministrar? ¿Quién es el que va a estar con ellos? Nadie va a estar. Entonces el Señor no añade. Pero si nosotros queremos que el Señor nos dé las cosas grandes, nosotros tenemos que saber que tenemos que aprender a esperar. Diga conmigo: a esperar. La fidelidad no es algo que aparece hoy y desaparece, es algo que tenemos que mantener. No importa cuáles son las circunstancias, si las circunstancias nos favorecen o no nos favorecen. Tampoco podemos actuar por impulsos. ¿Sabe que hay gente que se mueve por un impulso? Se casó con quien no se tenía que casar por un impulso, por una emoción. Se casó por las razones incorrectas y después se divorcia por las razones incorrectas y se divorcia por un impulso. Y luego se anda casando otra vez. Y fuera con el mismo, pero se casa con otro porque vive impulsivamente. No podemos vivir por impulsos o por emociones. Tenemos que aprender lo que es la fidelidad. Si queremos ver familias, matrimonios restaurados, tenemos que aprender a ser fieles. Los esposos tienen que aprender a ser fieles con sus esposas. Y la fidelidad no habla solamente de lo sexual. Es que yo jamás he andado con nadie. Pero ser fiel con tu esposa es cuidarla, amarla y respetarla y proveerle, no solamente físicamente o materialmente, sino proveerle anímicamente, estar con ella, ser un proveedor para ella, ser una ayuda para ella y estar con ella. Eso es lo que un hombre fiel hace.
Un hombre fiel no es el que llega a la casa y está ahí, sino el que se preocupa por su casa y por sus hijos. Ese es fiel. ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿Qué clase de mujer eres tú? ¿Eres de las que te mueves en emociones o de las que permanece fiel? Hoy siento que te amo, viejo. Te voy a poner lonche, mejor lonche que jamás has probado. Las enchiladas que te gustan. Me voy a parar a las 3 de la mañana. Mañana estás enojada y entonces ni siquiera un atún con una abrelata le pones, no le pones nada. Háztelo tú. ¿Quién soy yo? Yo no soy tu mamá para andarte haciendo la comida y esto habla de emociones. No hay fidelidad, porque una mujer que es fiel es una mujer que no se mueve por cómo se siente, si está cansada, si no. Hace lo que tiene que hacer porque es su trabajo, porque eso es lo que el Señor le puso a hacer. ¿Se da cuenta que ya no hay amén? Limpia la casa por fidelidad. No si viene su suegra o algo, va a venir un invitado, hay que limpiar. Limpia porque es una mujer fiel. Cuida a sus hijos porque es una mujer fiel. Eso se trata de carácter. Amén. La fidelidad implica constancia y compromiso sin importar las dificultades o el tiempo que pase. Hay que ser fieles. Amén. La Biblia dice en Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Ser fiel hasta qué? Hasta la muerte. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir esperando? Hasta la muerte. Y dice, y el que permanece fiel hasta la muerte, yo le daré la corona de vida. Esto nos enseña que la fidelidad permanece más allá de las emociones pasajeras y de las situaciones que cambian en nuestra vida. Tenemos que aprender a ser fieles en todo momento y en toda circunstancia. Yo soy fiel. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Él me pide fidelidad. Entonces es una decisión diaria y permanente. Es permanecer firme confiando en Dios. Escuche esto: la fidelidad es obedecer a su voluntad. La primera cita que leímos: bienaventurado el hombre o la mujer que Dios lo encuentre haciendo así como su Señor le dijo. Entonces la fidelidad es obediencia a su voluntad. Hay que aprender a ser obedientes. Fidelidad, diga conmigo, fidelidad, repita conmigo, es hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer. Eso es fidelidad. Otra vez, fidelidad es hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer. Fidelidad no es obediencia a medias. Fidelidad no es hacer las cosas cuando tú lo quieres hacer. Dice la palabra: el siervo fiel que le dé el alimento a su casa a su tiempo. Diga conmigo, a su tiempo. Entonces, ser fiel es hacer las cosas cuando tienes que hacerlas, no cuando tú las quieres hacer. Puedes recordarte algunas veces diciendo: es que no lo siento, yo lo voy a hacer cuando yo lo sienta. Eso no es fidelidad. Voy a ir a la iglesia cuando yo lo sienta. Eso no es fidelidad con Dios. Voy a servir cuando lo sienta. Eso no es fidelidad. Tú todos los días le pides el pan nuestro de cada día a Dios. Te sientas como te sientas, siempre tienes hambre, ¿no es cierto? Y Dios te lo da. Entonces no puedes vivir por cómo te sientes, por una emoción. Tienes que aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y lo que Dios te ha dicho. Yo te hago una pregunta: ¿qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios te ha confiado? Y la segunda: ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás obedeciendo? Hijo, ¿obedeces a tus padres? ¿Esposas obedecen a sus esposos? Dijo mi suegra: ni Dios lo quiera, dijo. Ni Dios lo mande, dijo. Porque no sabes que sí ya lo mandó. Obedece. Sujetarse a la autoridad de su esposo. Iglesia, ¿obedeces a tu pastor?
Porque si tú haces lo que quieres cuando quieres, y si no, háblame bonito, si no lo hago. A mí me gusta, si me siento bien lo hago, si no, no. Eso no es obediencia, eso no es fidelidad a Dios. Y si nosotros queremos ver cosas mayores, aprendamos a ser fieles y a ser obedientes. Lo siguiente es que tenemos que observar está en el verso 21. Y su Señor le dijo: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Resistir el paso del tiempo, soportar las dificultades y los conflictos es lo que nos abre las puertas a recibir las cosas grandes en nuestra vida. Soportar el tiempo y las pruebas. Di conmigo, soportar. Y también cuando tú aprendes a soportar y en el paso del tiempo, alcanzas una mayor autoridad en la obra del Señor. Muchos caminan con falta de autoridad porque no son fieles en lo que Dios les ha dado. Tú quieres que Dios te use en otro ministerio. Quieres orar por los enfermos, sanarlos, echar fuera. Quieres predicar, quieres tocar corazones, quieres cambiar una generación, pero no aprendes a ser fiel y no eres fiel, y entonces no hay autoridad en tus palabras. Tal vez hay mucha elocuencia, mucho estudio que solamente está en tu cabeza, cosas que has retenido, pero no hay una autoridad en tu palabra. Y cuando Jesús hablaba, dice la palabra que Él abrió el rollo del profeta Isaías, leyó, y cuando cerró el rollo todos se quedaron atentos esperando que hablara, porque dijeron: Él habla diferente, Él habla como quien tiene autoridad. Ese rollo se habló muchas veces y se leyó por cientos de años antes de Jesús. Pero cuando Jesús leyó el rollo, todos estaban atentos, la mirada de todos estaba fija sobre Jesús, porque Él estaba hablando diferente, hablaba como un hombre que tiene autoridad, no como todos los demás. Pero ¿por qué tenía esa autoridad en sus palabras? Porque era fiel. Él dijo: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino vengo a hacer la voluntad del que me envió. Yo no busco lo mío, sino busco lo que es del Padre. Y yo trabajo hasta ahora porque hasta ahora mi Padre trabaja. Y como él caminaba por la voluntad de Dios y era fiel, y aunque estaba cansado del camino, le habló a la mujer samaritana. Y aunque no había comido, seguía sanando a las multitudes. No tenía tiempo para comer, no tenía tiempo para dormir, no tenía tiempo para nada, porque había mucha gente que lo venía siguiendo. ¿Sabe por qué? Porque era fiel con lo que Dios el Padre le había entregado. Entonces la fidelidad, la autoridad y la unción, muchos hablan de unción, la unción, pero la unción nunca la vas a ver cuando tú no eres fiel. La unción sigue y persigue y abraza a un hombre, a una mujer que es fiel, no una mujer que no tiene carácter. Puedes recibir la unción, pero si no tienes carácter y no eres fiel, como el rey Saúl, vas a perder el manto, vas a perder la unción. ¿Por qué? Por hacer lo que tú quieres hacer y darle gusto a la gente y no hacer lo que Dios te está diciendo. Eso es fidelidad. Fidelidad es hacer lo que Dios me está diciendo. No importa que el mundo se vuelque contra mí, no importa que a la gente le guste o no le guste, no importa si a la gente le gusta lo que el pastor predica, yo hablo lo que el Señor me está diciendo. No importa que hablen de mí, no importa que quieran apedrearme como a David, no importa nada de eso. Lo que me importa es hablar lo que Dios me dice que tengo que hablar, porque ahí es donde tu vida va a ser cambiada y transformada. Hay muchos que quieren predicar, quieren enseñar, y miran la gente, miran si la gente le gustó. Mire, se está burlando de mí. Jesús, se burlaban de él, le escupían en la cara, le arrancaron la barba y le pegaban, le pegaron le pusieron una cruz de espinas y una corona de espinas, le taparon la cabeza y le daban con un palo. Decía: a ver, ¿quién fue? ¿Quién te pegó? Profetízanos, dinos. Pero dice la palabra que él puso su rostro como el duro pedernal y no abrió su boca. Y porque no abrió su boca, se convirtió en la roca que fluye en ríos de aceite. Mientras lavaba mis pasos con leche, la roca me derramaba ríos de aceite. Esa roca es Cristo.
Pero esa roca es Cristo, porque puso su rostro como el duro pedernal y no abrió su boca, no se quejó. La gente se burlaba, él hablaba lo que el Padre le dijo. Y hay muchos, es que ya no quiero cantar, ya no, porque la gente me mira feo. ¿Quién te mandó a ver a la gente? O es que como que no les gusta, como que me menosprecian. Claro que te van a menospreciar, porque la Biblia dice, Jesús le dijo, ustedes escuchan al diablo y lo reciben porque son hijos del diablo, le dijo. Y yo les hablo las cosas que son de mi Padre y no me quieren escuchar. Entonces, cuando la gente viene tan cargada con las cosas del mundo, no te quiere escuchar. Pero tú tienes que ser fiel en la palabra, en el llamado que Dios te ha dado. Yo no ministro por si la gente le agrada. Yo vengo a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Y por eso los ciegos tratan de sacarme los ojos, porque un ciego quiere que tú vivas ciego. Una persona que no tiene visión quiere que tú vivas estancado. Una persona que vive en el mundo quiere que tú dejes de hablar las cosas que les incomodan. Es que pastor, no hable esos temas porque a mí me incomoda. Yo no vine a hablar cosas que te caigan bien y te acomoden. Yo vengo a incomodarte, porque yo vengo con una palabra de Dios que te remueva todo lo que hay en tu cabeza y en lo que te has metido. Pero solamente cuando tú has creído a Dios. Y por eso todo hombre y mujer que sirve a Dios tiene que pasar por este proceso. Y tiene que aprender a dejar de vivir de sus emociones y sentimientos. Es que me rechazan, pues lleva tu corazón a Dios, porque lo que tienes es rechazo y menosprecio en tu corazón. Y con rechazo y menosprecio no puedes servir a Dios. El rechazo y el menosprecio no te dejan ser fiel. No te dejan ser fiel, es ser obediente. Entonces, cuando tú realmente caminas en obediencia, no importa cómo me siento, no importa si me rechazan, no importa si me abofetean, no importa si la gente que yo estoy amando y estoy entregando mi vida y lo estoy dando todo por ellos, no importa si se voltean contra mí y hablan y quieren clavarme el puñal por la espalda, no importa, porque Dios no me llamó a vivir por la opinión o la aceptación de ellos, me llamó a hacer la voluntad del Padre, a liberar a los cautivos, a los que están en prisiones. Y los que están oprimidos no te van a recibir con una alfombra roja. Entonces no puedes desanimarte y soltarlo todo por lo que estás viendo que está pasando. Tú tienes que caminar por la palabra de Dios, ser fiel en lo que Dios te dijo y pegarle en ese lugar 1, 2, 3, 1000 veces, 1 año, 2 años, 20 años, no importa. Seguir en lo que Dios te dijo, pero a su tiempo vendrá el fruto de Dios, porque si tú permaneces fiel, de un momento a otro cambian todas las cosas. Un estudiante tiene que trabajar y tiene que estudiar. Muchos no terminan la escuela porque son flojos, porque no quieren trabajar. Es que no tengo ayuda, vete a trabajar. No tengo para la gasolina, vete a trabajar. Tengo que hacer mis tareas, párate más temprano, acuéstate más noche, deja la televisión, deja TikTok, deja de ver esas cosas y ponte bien en el estudio. Pero es que no hay quien esté conmigo, no hay quien me ayude. Entonces, cuando tú tienes esa mentalidad, nunca vas a poder avanzar en la vida. Pero si tú quieres tener algo más, tú tienes que esforzarte, tienes que trabajar con lo poco que Dios te ha dado. Y hoy andas orando de la casa a la escuela, de la escuela a la iglesia, andas. ¿Sabe cuándo aprendí a orar yo? Así, pero orar con pasión, orar con fe y con un corazón dispuesto al Señor. Cuando el pastor me mandaba a predicar y no traía gasolina. Vete a Concord, me mandaba a otra ciudad y no traía gasolina. Ya andaba pegando la raya hasta abajo, no sabe cómo oraba. ¿Sabe qué? ¿Usted cree que oraba por la palabra? Yo no oraba por la palabra, yo oraba para que la gasolina no se me terminara. Y yo, pero nunca le dije, no puedo ir, pastor, porque no tengo gasolina. Le dije, Señor,
tú sabes que mi carro no tiene gasolina, tú sabes que no tengo dinero para echarle y tú eres el que me está mandando, yo lo creo. Si me quedo en el camino es tu culpa, no mía. Y me iba orando y llegaba con una fe conectado, porque venía con una fe y soltaba la palabra, había bendición, porque mi fe estaba puesta en la gasolina. Pero luego tenía que tener más fe para regresar. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que no siempre vas a vivir de la misma manera. Por favor, escúchenme esto y conéctense con esta palabra. No siempre vas a vivir con ese trabajo. No siempre vas a vivir limitado. No siempre vas a vivir contando las monedas para poder llegar al fin de semana. No siempre vas a andar con hambre para poder estudiar. O no siempre vas a vivir desvelado para poder sacar esa materia. Pero si eres fiel y te esfuerzas, ese tiempo va a pasar. Porque el día que vengan las pruebas y tú apruebes, entonces todas las cosas van a cambiar. Ya no vas a ser un muerto de hambre. Ahora vas a ser una persona bendecida porque tengo un mejor trabajo, porque saqué la escuela no por una emoción, me costó. El Señor me abrió camino, me abrió las puertas. Tuve hambre, sí tuve hambre. Estuve cansado y pasé muchas situaciones, pero ahora voy a vivir diferente, porque dice el Señor que cuando tú eres fiel en lo poco, Él te pone en lo mucho. Dice el Señor que cuando Él venga y te encuentre siendo fiel en lo poco, te pondrá sobre todo. ¿Sobre cuánto? Sobre todo. Pero eso solamente le viene a la gente fiel. No esperes ser usado por el Señor si constantemente te corren del trabajo. Sueñas, pero nunca vas a ver ese sueño realizado. Hay que ser, di conmigo, hay que ser fiel. La alabanza me ayuda, por favor. Voy a estas citas rápidamente. Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios le ha preparado o le ha prometido a los que le aman. Cuando cruzas esa puerta de perseverancia y fidelidad, nuestra vida entra en una etapa de gozo tan profunda que el tiempo difícil, el tiempo de dolor, el tiempo de la prueba se termina y casi la olvidas, porque ese tiempo pasó. Salmo 30 verso 5, ponga mucha atención. Salmo 30 verso 5: por la noche dura el llanto y a la mañana vendrá la alegría. Está dormido usted, yo estaría brincando, porque dice la palabra: por la noche viene el llanto y por la mañana vendrá la alegría. Quiere decir que en un momento todas las cosas van a cambiar. No siempre vas a vivir así. Tal vez tu situación es difícil, tal vez estás pasando cosas muy duras, pero mañana va a venir la alegría. Mañana te vas a reír de lo que hoy estás pasando. Hoy estás llorando y lamentando porque estás pasando un proceso, pero mañana las cosas van a cambiar, porque mañana el rostro del Señor va a brillar sobre mi vida. Amén. Por último, quiero dirigirme a aquellas personas que quizás se han sentido cansados, que han dejado de esperar o de creer por cosas grandes en su vida, o en su familia, o con sus hijos, tal vez por lo que estás viendo, pasando, o servidores que han dejado de creer por cosas grandes. Tal vez has trabajado, has luchado mucho, y en medio de todo eso te preguntas: ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Por qué no puedo ver lo que le he creído a Dios, lo que estoy esperando y lo que estoy trabajando? ¿Te has preguntado eso? ¿O le has preguntado a Dios? Yo muchas veces le he preguntado. Por eso te entiendo, porque todos enfrentamos momentos en los que parece que nada sucede, que nada cambia, y el ánimo muchas veces se nos va. Perdemos el ánimo, perdemos
la pasión, el fuego. Y entramos en momentos de lucha donde a veces luchas o estás luchando en la fe. Pero hasta cierto punto eso es normal. Sentir o dudar en algún momento y preguntarte si vale la pena seguir adelante y seguir confiando. ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Vale la pena seguir en este matrimonio? ¿Vale realmente la pena seguir esforzándome en este trabajo? ¿Vale la pena seguir sirviendo a Dios? He trabajado, me he cansado y no he visto fruto. ¿Vale la pena seguirme desvelando, levantando temprano, cansándome? Eso es algo normal, porque somos humanos. Pero hoy quiero animarte, aunque a veces no veas resultados de inmediato, Dios no se olvida de lo que Él te ha prometido. Y dice que solamente hay algo que se va a cumplir, y eso es la palabra de Dios. Si no estás viendo las cosas de una manera inmediata o ha pasado mucho tiempo, y levanta tu mano y recibe esto. ¿Cuántos han esperado mucho tiempo? Levante su mano si usted ha esperado mucho tiempo. Y te voy a soltar una palabra para tu vida hoy que lo va a cambiar todo. Has esperado mucho tiempo porque tú estás destinado para las cosas grandes. Por eso has estado esperando mucho tiempo. Y las cosas grandes van a venir. Por eso el tiempo se ha prolongado. Porque cuando lo veas va a ser algo tan maravilloso que ni siquiera lo habías soñado. Ese es tu destino. Así es que suelta el desánimo y el sentimiento de ¿por qué a mí me pasa esto? Y créelo que tu destino es ver las cosas grandes, es servir en un gran ministerio, es ser usado por Dios de una manera maravillosa. Tu familia, tu matrimonio va a ser restaurado y tú vas a ser agente de restauración y reconciliación para toda tu familia, para todos tus hermanos, tus tíos, tus primos, tus vecinos, la gente de tu trabajo, porque estás llamado, estás llamada para las cosas grandes. Por eso, mire usted, puede bajar un momento su mano. Los que hacen trabajos, todo trabajo es digno, siempre se lo he dicho, mientras que sea honrado es digno. Pero si usted quiere trabajar en McDonald's, no necesita tantos estudios, ¿verdad que no? Y si usted va a trabajar con una pala, pues ni siquiera necesita saberle, sabe agarrar la pala, puede ser bueno con la pala. Pero si usted quiere cosas grandes, usted tiene que pasar, diga conmigo, mucho tiempo preparándose y estudiando. Por eso la palabra Jesús dijo acerca de un hombre llamado Saulo que se convirtió en Pablo, Saulo de Tarso. Él dijo, tengo preparado para llevarlo delante de reyes y delante de gente muy importante. Por eso le es necesario aprender, a que aprenda cuánto le es necesario sufrir por el evangelio. Y él sufrió mucho y padeció mucho, porque estaba destinado para cosas grandes, para llevar el evangelio a naciones enteras. No te hundas en el sentimiento de pobrecito de mí, porque estoy sufriendo y abrazando el dolor. Si has pasado por cosas difíciles es porque Dios tiene cosas grandes para ti y debes de creerlo, amén. Dale un aplauso al Señor. Y quiero terminar con estas escrituras. Habacuc capítulo 1 verso 4, y recíbelo. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré mi pie, y volveré para ver lo que me dice, lo que me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. El profeta tenía una queja en su corazón, porque no veía que la palabra de Dios se cumpliera, ni veía al pueblo venir a Dios. Y verso 2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ellas. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, no mentirá. Aunque tardare, ¿qué dice? Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Isaías 43, 18, versos 18 y 19. Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz.
¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 41, 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. 18. En las alturas abriré los ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos pondré en la soledad, y cipres, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Ponte de pie ahí donde estás. Y con tus ojos cerrados, levanta tus manos y recibe esta palabra. Te pido que no te distraigas en este momento. Esta es la parte más importante donde Dios plasma su palabra y su palabra profética en tu corazón. A veces parece que la espera se hace eterna y que no hay señales claras de avanzar o de prosperar. Pero Dios nos recuerda que su promesa siempre se cumple en el momento perfecto. Dios te dice: no te rindas. Si todavía no ves resultados, mantente firme, porque aunque la visión tarde, espérala y seguro va a llegar. Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. ¿Puedes creerlo? Di conmigo: Dios está haciendo algo nuevo. Algo pronto va a salir a la luz. Ni siquiera te imaginas cuán grandes van a ser esas cosas. No vivas mirando las cosas del pasado, ni dejes que las cosas que dejaste atrás te retengan en tu vida. Él abrirá camino donde antes solamente había obstáculos, y va a traer ríos de bendición en medio de tu desierto. Cuando te sientas que te faltan fuerzas, acuérdate que Dios nunca te desampara. Él escucha tu clamor, te sostiene y transforma la sequedad en abundancia. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Así que sigue adelante con fe, con esperanza, con seguridad de que la mano del Señor está obrando a tu favor, aunque no veas nada. No hay lugar para la duda, porque con Dios siempre hay un nuevo comienzo y la victoria está asegurada para los que confían en Él. Levanta tus manos en alto. Este mensaje debes de recordarlo en tu corazón y perseverar con fe, una fe inquebrantable. Aún en medio de las pruebas, no importa cuán largo o difícil sea la espera, tu fidelidad tiene que estar en Dios, porque la fidelidad de Dios y su palabra siempre se cumplen y nunca fallan. Dios transforma tu dolor en alegría. Levanta tu mano, porque Dios transforma tu dolor de hoy en alegría, la sequedad en abundancia, y abre caminos donde todavía había desiertos. Hoy el desierto para ti se termina. Dios abre un camino nuevo. Puedes decirlo hoy: Dios abre camino nuevo. Dios te invita a dejar atrás el pasado y a confiar plenamente en Él, sabiendo que lo mejor está por venir. Haz esta declaración de fe conmigo y di: hoy renuncio a todo pensamiento de derrota, a la duda y al temor que me han limitado. Declaro que mi esperanza está puesta en Dios y abrazo su promesa con firmeza. Hoy confieso con pasión que el Señor es mi fortaleza, es mi sustento y mi victoria. Creo que lo nuevo de Dios está por manifestarse en mi vida. Proclamo que su mano poderosa me guía, me sostiene y me lleva a un lugar lleno de bendición. Di conmigo fuerte: confío en que vivo por fe y que veré tu gloria manifestada en cada área de mi vida. Nadie podrá detenerme en el propósito de Dios. Hoy me levanto
y levanto mi corazón y declaro con fe y con fervor: Señor, te pertenezco, te creo y te sigo. Renuevo mi fe y mi esperanza y avanzo con gozo a un nuevo comienzo que tú has preparado para mí. En el nombre de Jesús, levanta tu mano. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, repite conmigo: Señor, hoy renuncio a toda pereza, renuncio a la inactividad. En el nombre de Jesús, hoy renuncio a la desobediencia. Hoy renuncio a seguir viviendo en emociones y sentimientos. Hoy camino en fe. Hoy camino en obediencia y camino por tu palabra, y nada va a poder detenerme. En el nombre de Jesús.